de meditación. Se utiliza para reducir los niveles de estrés y de ansiedad. Surge aproximadamente en la década de fines del 70 de un biólogo molecular inserto a través de la medicina, de diferentes estudios que viene realizando sobre cómo influye en el cerebro y después en la salud mental y física la meditación en los seres humanos. Ajá. ¿Y en qué situaciones se aplica como terapéutica? Exactamente, bueno, surge esta investigación, tiene que ver con el cambio que empieza a notar este pensador, este científico llamado Kabat-Zinn en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts. Comienza a ver monjes que los empiezan a estudiar, le empiezan a colocar cables por toda la cabeza para ver el tipo de sinapsis neuronal que van realizando mientras van meditando, y ven todos los beneficios, para no irme tan técnicamente a los datos, sino ven todos los beneficios que estos monjes budistas principalmente obtienen en cuanto a salud psíquica y emocional por la práctica meditativa. Entonces, nota un indicador que tenía que ver con esto, con una reducción del nivel de estrés, a diferencia de otras personas. Entonces, toma de esa práctica, una práctica que viene de la práctica budista, que tiene que ver con la vipassana, que es esta visión clara y profunda de la realidad, ¿no? Toma esta práctica y la inserta a la rutina cotidiana o a los ámbitos principalmente científicos académicos. Empieza a ver que, por ejemplo, residentes médicos en diferentes hospitales con un nivel de estrés elevado, toma muestras y a un grupo de residentes les propone la práctica de meditación, y pasado un tiempo hace el test de medición de estrés y se da cuenta que quienes habían practicado mindfulness, el nivel de estrés había reducido en una gran cuantía, y quienes no habían practicado seguían incrementando el nivel de estrés. Esto, las pequeñas muestras, y después se empieza a aplicar en personas con algún tipo de patología o enfermedad crónica, principalmente pacientes oncológicos, para ayudar a procesar y a transcurrir su vida con la enfermedad de una manera mucho más saludable. Aunque suene medio loco, pero mucho más saludable. Sí. ¿Eso implica un ejercicio como ir al gimnasio? ¿Cómo funciona la terapéutica? Cuando me suelen preguntar, digo, el ejercicio de la meditación es como un ejercicio físico, ¿no? En el cual uno primero tiene que incorporar diferentes instrumentos o herramientas para la práctica, para ir aprendiendo, y luego practicarlo como un ejercicio físico cualquiera. Digo, es poder tomarse entre, vamos a decir, 10 y media hora, 40 minutos, en donde la práctica de meditación no implica imaginarse cosas, ni tener que armar un sitio especial sino decir, a ver, estoy transitando, como la palabra lo indica, mindfulness es habitar el presente, es atención plena, es en este tiempo presente regalarme un momento en el cual mis pensamientos ni el contexto me va a quitar la posibilidad de estar en el aquí y el ahora. ¿Y es solo neuronal o está ligado con la manera en que se respira? Exactamente. A ver, el gran punto acá es nuestro pensamiento, nuestra mente, como función inconsciente, produce pensamientos hacia atrás o hacia adelante. El desafío nuestro como seres humanos es tal vez no enroscarnos en los pensamientos pasados que nos generan angustia, que nos generan frustración, que nos generan culpa, o enroscarnos en los pensamientos futuros que nos generan ansiedad, que nos generan estrés, esta impotencia o incertidumbre por el tema de la información y todo lo que acontece. Nuestro modo más saludable de responder ante la realidad es que, más allá de que estos pensamientos vayan hacia atrás o hacia adelante, nosotros estar en el presente. Porque la mente produce pensamientos, como el corazón late para irrigar la sangre, como los pulmones también hacen ese ejercicio para que el oxígeno circule por nuestro cuerpo. Entonces no podemos detener nuestra mente. Nuestra mente produce pensamientos
y desde los más variados. Entonces, una de las formas de poder anclarnos en el presente tiene que ver con la respiración. Otro tiene que ver con la percepción de nuestra corporalidad, ¿no? Esto que tantas veces hemos dejado de lado, percibir nuestro cuerpo en cuanto a la postura que tenemos, las sensaciones que nos vienen de nuestras extremidades, pero principalmente esto tomamos como ancla concreta, por ejemplo, la respiración, el poder percibir cómo respiramos sin modificar la respiración, sin creer que tenemos que estar respirando de un modo particular, sino cómo nosotros respiramos durante el día. Porque vamos a decir, la respiración habla de cómo vivimos nuestra cotidianeidad. Y ese grado, digamos, esta es una práctica científica, digamos, se midió que cuando una persona hace esto, mejoran los resultados de los padecimientos que tienen. Eso está probado. Está en comprobación permanente, como toda disciplina que proviene de, vamos a decir en este caso también desde la psicología, que tiene que ver con el tema de la salud mental, está en permanente comprobación y probación por el hecho de que ya viene con años de estudio. Decimos al fines de los 70, en 1979, es cuando surge esta disciplina que se adapta al ámbito científico y médico, a la parte de medicina, y los resultados que se vienen obteniendo tienen que ver con esto, principalmente con la reducción del estrés, la reducción en el nivel de ansiedad, decimos en estos tiempos actuales, ¿no? En donde la incertidumbre por el futuro de nuestro país, las elecciones, la situación económica, todo eso son estresores que influyen en nuestra cotidianeidad. A mí me resulta, ayer lo decía, se enojaron los oyentes conmigo porque no les gustó que haya hecho esa descripción, que después contrastó con la propia realidad, que yo cuando lo vi ayer a Massa, tras votar, hablar, estaba como en cámara lenta el loco. Yo dije, qué bajón que está, como si hubiera... Si fuera candidato a presidente y estoy en esa compulsa, estaría manija allá arriba de la ansiedad. Pero estaba como... O especulé, sabe algo que nosotros no sabemos, y después la noche se lo notó igual. Es muy posible que esté autocontrolándose en las emociones como estrategia electoral. Por supuesto, a ver... la práctica mindfulness yo la aplico en mi práctica terapéutica y también en mi rutina diaria. Digo, en pacientes donde noto que tal vez el nivel de estrés o ansiedad está exacerbado o está en complicaciones, por así decirlo, digo, esto ayuda mucho. La persona que practica mindfulness, me lo suelen decir, es como que nos tomamos las cosas con cierta calma o cierta pasividad. No quiere decir que todo nos resbale, ¿no? Eso está ligado a la práctica o a la manera de ser de las personas, porque generalmente hay gente que mecha corta, como se dice. A las dos cosas, digo, y justo puntualizando un poco con tal vez las personalidades que tiene que ver con esto de las elecciones de ayer. Tal vez a Massa se lo nota como una persona mucho más centrada en cuanto a su trabajo emocional, ¿no? Es una persona que cuando habla es clara en sus conceptos, no se deja llevar por el impulso emocional como otros candidatos, ¿no? Que prima primero el impulso y la irracionalidad, por más que después uno cuando lo escucha busca conceptos o términos que intenten definirlos desde lo racional, pero en su primera reacción es lo irracional, lo impulsivo. Además se lo nota mucho más centrado en eso, se nota que tiene o alguna práctica o algún equipo de trabajo a su costado que le va indicando ciertas cuestiones y lo ayuda a trabajar a él personalmente. ¿Esta práctica del mindfulness se está difundiendo? ¿Está siendo cada vez más conocida? A nivel... esto lo suelo conversar con algunas personas porque no es tan conocida, pero hay series de televisión que tienen que ver con la parte más empresarial, por ejemplo, Billions, una serie famosa. Bueno, si prestaron atención, en algunos capítulos, tanto algunos personajes... Tienen incorporado una psicóloga en el equipo de trabajo, que está todo el tiempo asesorándolos. Y en la empresa o este Venture Capital que tiene un personaje que tiene un área de que es como una especie de habitación donde donde van a meditar, como si fuera un confesionario para meditar. Algunos van a gritar. Bueno,
hoy en día se está hablando mucho en el ámbito empresarial, en el ámbito organizacional, de la pausa activa. Esto de que como vivimos tan acelerados, tan estresados, tan influenciados por el entorno que nos genera cierta inestabilidad emocional, poder hacer una pausa activa. ¿Qué significa eso? De no aislarme de todo lo que vengo viviendo, sino decir, bueno, pongo un freno de un tiempo de 15, 20 minutos en donde vuelvo a estar en el aquí y el ahora. ¿Para qué? Para tener más claridad de lo que estoy haciendo y cómo me vengo desenvolviendo. Recomiendo, está en Netflix, la serie se llama Billions, es de un, bueno, lo que se... Estados Unidos, de capitales, como si fuera un fondo, no necesariamente, un fondo de inversión, un fondo buitre, que junta dinero de mucha gente y la administra en inversiones. Y ahí hay una competencia de orden de legalidad, hay un fiscal que actúa, pero lo interesante en la empresa, que tienen a una psicóloga que tiene un departamento propio, que está muy cercano al capo, al CEO de la empresa, al dueño de la empresa, y que cada tanto llama a la gente, vení, un segundito, quiero hablar con vos. Exactamente. Y digo, y lo particular es que se da, no es que es una ficción, sino que se da en el ámbito empresarial, digo, se da principalmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, porque se ha demostrado que no es reemplazo de la terapia mindfulness. Digo, yo no estoy diciendo que por la práctica de mindfulness no pueda hacer un proceso terapéutico, pero sí es una herramienta con la que contamos cuando la aprendemos a que nos ayude a transitar determinadas situaciones que son estresantes, que son agobiantes, de una manera distinta, mucho más saludable. Estoy pensando que te podríamos incorporar al grupo de la radio, porque hay momentos en la mañana, Alejo, no sé si que se necesita alguien que nos lleve a un confesionario, ¿no? Sí. Un ratito. Pasa por acá. Pasa por acá. Bueno, esto ¿se puede hacer individualmente sin asesoramiento profesional? Por supuesto, por eso decía al comienzo, digo, la práctica implica como un ejercicio deportivo, digo, primero aprender determinadas posturas, herramientas, en las cuales para lograr yo mi independencia y poder aplicarlo en mi día a día. Son dos formas, lo que se llama la práctica formal, que es esto, tomarme entre 20 y 40 minutos para ser consciente de mi respiración, la percepción de mi corporalidad, y vuelvo a esto, ¿no? Sin imaginarme que estoy en un lugar determinado, no necesito, al principio a lo mejor sí, poder ambientar tema música, porque a lo mejor los sonidos del contexto me lleven a irme a otro lado, pero... La música relajante. Exactamente, pero que es la práctica formal. Pero luego, uno cuando va adquiriendo la práctica, lo hace en cualquier espacio. Digo, desde una plaza, desde esto, me retiro en el lugar donde estoy trabajando, me voy a un pasillo y me puedo sentar ahí en el lugar donde esté. Y después está lo que es la práctica informal, que es esto que suele suceder muy a menudo a todo el mundo, esto de ¿dónde dejé el celular? ¿Dónde dejé la llave? Prendí la cocina. Digo, es porque estamos tan inmersos en el futurismo, en hacer futuro y dejarnos llevar, que no nos damos cuenta de las cosas que hacemos en el presente. Entonces, digo, la práctica... Yo soy carne de cañón de eso. Exactamente. Entonces, digo, me siento a escribir en la computadora y estoy escribiendo en la computadora. No estoy escribiendo en la computadora y pensando que dejé la pieza desordenada, de la reunión dentro de 2 horas, de lo que tengo que hacer a la noche, porque cuando me dejo llevar por todo eso, el escribir en la computadora ya quedó en un segundo plano. Entonces, cuando me levanto, es ¿qué escribí en la computadora? Narré lo que tenía que narrar, hice lo que tenía que hacer, empieza la duda, y eso que genera ansiedad, porque no sé a ciencia cierta si lo que tenía que hacer lo llevé adelante. Está con nosotros en Así son estos tiempos de locos el licenciado en psicología Gustavo Rodríguez, que es instructor de mindfulness. ¿Hay diferencias conceptuales con la meditación clásica, esa que se nos promueve de prácticas orientales, el yoga, estas cuestiones? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Yo vengo más desde un trazo espiritual, desde el cristianismo, en donde tuve la suerte de encontrarme con una comunidad que son los franciscanos, que me enseñaron casi de alguna forma a una práctica de meditación como la mindfulness. Como decía al comienzo, mindfulness toma
la herramienta o la práctica desde este método vipassana, que es desde la práctica budista, y eso la adapta a un ámbito concreto que tiene que ver con esto, apuntar a determinadas patologías o sintomatologías o rasgos disfuncionales para el ser humano, que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad o con alguna patología crónica. A diferencia de otras prácticas que invocan a la imaginación o que evocan a la introspección, de hacer un relato hacia el pasado, imaginarse cosas, esta práctica, insisto con esto, es los pensamientos tienen que ser bienvenidos, y en ese bienvenido al pensamiento hacer foco en lo que me habita en el presente, la percepción corporal. Y acá hago un paréntesis porque los seres humanos funcionamos, nuestro modo de insertarse en la realidad tiene que ver con 3 herramientas concretas: la percepción, el análisis e interpretación de la información que se percibe, y la acción. Debido al sistema cultural de mercado capitalista que estamos, la percepción quedó en un tercer plano. Prácticamente, directamente lo que recibimos lo analizamos y lo interpretamos, vamos a decir, emitimos el juicio, o a veces lo que hacemos es directamente accionar. Esto es lo impulsivo. Recibo algo del contexto de la realidad y automáticamente respondo con una acción. Lo que propone el mindfulness y lo que se propone desde esta práctica es el paso previo, es decir, volver a la percepción, a ver, esto que me viene del presente, cómo lo recibo, qué produce en mí, y ver cómo emocionalmente yo estoy respondiendo a eso. Que por eso a veces me suelen decir, bueno, pero a vos parece como que no te importa nada. Digo, pero la práctica a mí me ha enseñado en que en situaciones de estrés o situaciones tal vez en donde la emocionalidad no juega un buen pasar, es decir, poder, esto que me viene a decir, a ver, es mío, cómo lo estoy recibiendo, qué está produciendo en mí a nivel emocional, a nivel psíquico, y son en segundos, ¿no? No es que estoy hablando de que son media hora o una hora, son en microsegundos, decir, a ver, bueno, lo recibo de esta manera, me está llevando a un enojo, a una frustración, a una desilusión, a una tristeza. Entonces ya ser consciente de cómo percibo el contexto me ayuda a tener mucho más claridad en lo que yo quiero accionar o en cómo voy a accionar, ¿no? Entonces, cuando uno ya es consciente de lo que siente, de la emocionalidad que está viviendo, seguramente la acción sea un poco más saludable que al no conocer lo que uno siente. A mí me resulta muy interesante porque no está apelando a creencias religiosas, está apelando a conocerse uno mismo, ¿no? Exactamente, que en definitiva es eso. Que es otra cuestión, mucho más terrenal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que un Dios que existe, cualquiera sea, ¿no? Al que debemos apelar es manejate vos como te tenés que manejar, conociéndote a vos mismo. Es interesante desde ese punto de vista. Exacto, por eso digo que es una herramienta complementaria a una terapia, o una herramienta que nos puede servir e incluir en nuestra vida cotidiana, que no implica el reemplazo de, pero sí digo que ayuda a una mejor calidad de vida, a vivir más saludablemente nuestras emociones, nuestro día a día. El habitar el presente hoy en día es prácticamente fundamental. Muchísimas gracias por venir, Gustavo. No puedo, el ánimo periodístico me empuja. Despidamos de a poco al psicólogo, pero que se quede el economista o un pedazo. ¿Estamos locos que la mayoría le votó a un tipo que nos tiene con una inflación del 140%? ¿Estamos un poco locos los argentinos? Sí, no. Vos sabés que te escuchaba recién en la entrevista anterior, digo, hablaste del miedo, ¿no? Y sí. Yo justamente conversaba ayer con algunas personas y... Sí, que para mí que se impuso el miedo ayer. El miedo no es onzo, ¿no? El miedo no es onzo. Y creo que se pudo visualizar los modelos de propuestas que había. A mí me sorprendía, charlando con mucha gente, que elegía un candidato concreto desconociendo por completo la propuesta, y ese candidato haciendo mucho hincapié, vamos a decir Milei, haciendo mucho hincapié en qué propuestas iba a llevar adelante y cómo las iba a llevar adelante, y que implicaba toda una serie de cuestiones que iban en detrimento, en definitiva, de, por decirlo de alguna manera, los derechos conquistados desde hace tiempo. Sí. Entonces, creo que el mensaje tuvo que venir por ahí. Digo, decir, a ver, bueno,
Y también lo que suelo compartir, no es que votamos a un bien mayor, sino que lo que se eligió fue un mal menor. Entonces, decir, a ver, no volvamos todo lo que se vino con esfuerzo, con tropezones, con bloqueos, a lo que se va construyendo como sociedad. Para mí fue una gran señal esta de decir, a ver, el aprendizaje de las PASO, el resultado de las PASO, es decir, el votante no es onzo, el votante ya no se está dejando manipular tanto por el poder que impera en el momento en cuanto a lo político, quiere decir algo, parece como que el votante parece como incontrolable, enojado, pero tampoco esto, no es onzo, no subestimemos todo lo al contrario, votante. entonces, exactamente. fue un voto bien racional. Exactamente, no subestimemos no votamos el bien mayor, sino el mal menor. Por eso digo, esto no es mérito de Massa, no es mérito de Milei, no es mérito de Bullrich, es el votante que le está diciendo a la clase política, no jueguen más con nosotros, ¿no? Y eso me parece que todos los candidatos los tienen que escuchar y hacer carne, ¿no? Decir, a ver, qué están haciendo, o lo que están haciendo, darle un freno, o pivotear, o el punto de inflexión para cambiar para bien, porque el votante ya está harto de cómo se viene gestionando la política, ¿no? Pero nadie está dispuesto a un salto al vacío, ¿no? Exactamente. Que eso es lo bueno, ¿no? Que por suerte tenemos los argentinos. Ha sido un placer, Gustavo. Por favor. Muchas gracias. Me he entusiasmado mucho con el mindfulness. Para usted, no para mí. Gracias, Gustavo. Muy gracias amable. a usted. Gustavo Rodríguez, licenciado en psicología, instructor de mindfulness en la mañana. Así son las cosas. En Así son estos tiempos de locos.